Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Leo. Antes de empezar, cariño, quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para mi linda gente de Valencia aquí en España, ¿vale? Lamentablemente estamos pasando por una tormenta, se puede decir que es Dana, y pues ha causado muchos estragos en ese lugar. Aquí en Barcelona también ya llegó, pero no es tan fuerte como lo que ha pasado en Valencia. Toda la buena vibra, toda la buena energía, cadena de oración también. Yo anteriormente, cuando empezó lo que es el mes, inclusive estuve delicado de salud, yo hice una predicción en la cual me veía que quería rescatar a la gente, pero no podía, se venía una tormenta muy fuerte. Lamentablemente los seres de luz o los sueños que se me revela, porque es a través de los sueños, nunca te dicen el lugar específico. Es como que intervienen a medias, ¿vale? Lo siento mucho, mi linda gente de Valencia, ¿vale? De todo vamos a salir. Toda la fuerza, toda la buena vibra. Empezamos. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del 4 de pentáculos, Leo. Siento es como que estuvieras sacando adelante algo tú solo o tú sola, Leo. Y siento que posiblemente esta situación te preocupa un poco. Es como que estuvieras librando una batalla emocional, tú solo, tú sola. A veces te preguntas, Leo, si alguna vez llegará una persona que te acompañe, una persona que te entienda, o si a lo mejor de repente aparecerá una ayuda por parte de una persona muy cercana, que puede ser también lo que es familia. Siento que también tú, con esta carta del 4 de pentáculos, no es que a lo mejor de repente estés, como se dice, de esquina a esquina, pidiendo ayuda, o de repente demostrando que está pasando algo lo que es en tu vida. No. Tú tratas de mantener lo que es la calma, tú tratas de repente de buscar lo que es una solución, pero es verdad que a veces es como que te preguntas, ¿por qué tengo que estar remando este bote yo solo o yo sola? En algún momento necesitas quizás la compañía o el aprecio o una palabra de consuelo o una frase que te digan, todo está bien, vas a salir adelante. Es esto. Porque esta carta de cariño, si te das cuenta, a pesar que esta mujer tiene lo que es un vestido muy precioso y está lo que es en una casa muy preciosa, al costado está la luna. Hay un problema que tú estás afrontando solo o sola o una preocupación, mi querido Leo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, tu signo Leo, Libra, cierras con un Sagitario o un Acuario, cariño. Vamos a ver iniciales, mi leoncito. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. La letra G, la letra Z y la letra H. Continuamos con el tarot del año, ¿vale, Leo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale lo que es la carta del ermitaño. Y al costado la carta del emperador. Cariño. Hay un conflicto que tienes, como dicen, la de nunca acabar. Hay un conflicto que te gustaría que esto ya se solucione ya. ¿Vale? Es como que me dice Richard, ya estoy cansado, ya estoy cansada, lo que tenga que pasar, que pase. Es esto. ¿Por qué? Porque la carta del ermitaño es una carta que nos habla de tiempo. Es una carta de zona de confort. Es cierto que también es una carta muy sabia.
pero está al costado de la carta del emperador, cariño. Es como que llevas mucho tiempo cargando este problema y tú quieres ya una solución, como que estás cansado. Ya no es cuestión de ganar, de perder, tú necesitas tu paz, tu tranquilidad, tú necesitas claridad en tu vida, Leo. Necesitas esto. Siento, mi querido Leo, que posiblemente también estás lidiando con una persona que a lo mejor o es de carácter muy fuerte, o es una persona, cariño, que no le gusta perder, o es muy tosudo, muy cabezota, muy terco. A lo mejor no está ni en su razón, ni en su razón. Pero esta persona cuando dice, es negro, se queda negro. Aunque sea blanco, ¿vale? Se queda negro. Vamos a continuar. Recuerda que la carta del ermitaño también representa familia, especialmente padres. Pero vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 10 de pentáculos. Hay algo que te une a esta persona. Hay algo que te une. De una forma directa o indirecta te une a esta persona. Cuando te digo de una forma directa puede ser hijos. Y puede ser inclusive que los hijos no sean suyos, pero tú tienes un cariño por ellos. El otro punto también puede ser dinero. Porque tenemos lo que es el hilo de la vida, cariño. La carta del 10 de pentáculos. A pesar que esta persona quizás se porte mal, a pesar que esta persona, cariño, te pone obstáculos, es como que tú me dices, Richard, sinceramente no lo deseo el mal, quizás porque es la madre de tus hijos, el padre de tus hijos, o de repente hay un lazo entre ustedes. Porque tenemos la carta del 10 de pentáculos, pero es cierto que te pone trabas. Te pone muchas trabas, Leo, demasiado. La carta del 9 de pentáculos, cariño. Si esta persona ha sido tu pareja, es una persona que siempre estaba como celándote, una persona un poco insegura. A la mínima que tú de repente, Leo, te ponías bello, te ponías bella, ya te estaba reclamando. Seguro que vas a quedar con alguien. Seguro que me estás engañando. Seguro que te vas a comunicar con tu ex. Seguro que te vas a comunicar con el padre de tus hijos. O sea, una persona que siempre estaba buscando los 5 pies al gato, mi querido Leo. O sea, es como que tú me dices, Richard, yo sinceramente siempre he querido llevar la fiesta en paz. Con este amigo, con este vecino, con esta pareja, con este familiar. Pero no entiendo por qué siempre me están provocando. Y yo sinceramente, Richard, si a mí no me provocan, yo voy a mi rollo. Yo voy a mi bola, yo estoy tranquilo, pero si me están provocando, tengo que defenderme. Te entiendo, Leo, te entiendo. Yo siento, Leo, que tú me dices, Richard, yo sinceramente quiero salir de este infierno. Yo ya no quiero problemas, ya no quiero bloqueo, ya no quiero estar discutiendo con los demás. Necesito mi paz, mi libertad, mi tranquilidad. Y no entiendo por qué siempre aparece para amargarme la vida. No entiendo por qué me pone obstáculos, con lo fácil que sería ponernos de acuerdo. Pero no, esta persona, cariño, piensa que de repente actuando de una forma bruta, como si fuera un animal, cariño, piensa que a lo mejor te tiene en sus manos. Es una persona muy terca, sinceramente. Es una persona que, es muy difícil que cambie. Muy difícil que cambie. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. A lo mejor muchos de ustedes actualmente están en pareja, a lo mejor, o están separados, o en pareja en separados, pero esta persona, cariño, te saca amantes de donde no hay. Te saca amantes, te reclama, te dice que tú siempre eres la culpable o el culpable de que esta relación pues esté como esté. Por eso que te digo, Leo, aunque llega un punto, sinceramente, llega un punto en el cual tú me dices, Richard, me saca maridos por todos lados, me saca mujer por todos lados, que al final voy a terminar haciéndolo. Porque simplemente no cometo ningún tipo de error y me hace sentir culpable. Entonces, para que me culpe con ganas, voy a terminar haciéndolo. Es que estás como muy estresado, como muy estresada con esta persona, cariño, porque no te puede ver feliz. No te puede ver arreglado, arreglada, mucha envidia en tu entorno también, ¿vale? Porque esta carta, cariño, mira, aquí tú estás
deslumbrante. Aquí tú estás feliz, pero mira los ojos de este personaje. Hay envidia, hay celos, hay resentimiento, hay ira aquí, Leo. Hay mucha envidia, Leo. Por eso que tú me dices, Richard, a veces me gustaría tener lo que es una varita mágica y desaparecer. Porque yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, aparece esta persona y otra vez mi mundo se desmorona, cariño. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor son tus vecinos, a lo mejor compañeros de trabajo, a lo mejor una persona cercana, cariño, que siempre está buscando tus defectos, siempre. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Leo. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. No te entiendes con una persona y nunca te entenderás con esta persona. Están como perros y gatos, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del loco es un no, Libra, cariño. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Aire. Brillante, imparcial, profesional, diplomático. Libera el fondo de tu pensamiento con confianza. Solicita el consejo de un profesional. Busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas, mi querido Leo. Mira, Leo. Yo no sé si a lo mejor de repente, yo qué sé, tú eres la mujer más bella, más bello del mundo, o es tu carácter, o simplemente, corazón, has nacido con una estrellita, Leo. Cuando tú sales de casa, Leo, escucha muy bien, es como que tú irradias energía. Y esa energía, mi querido Leo, a las personas que su mundo le hace infeliz, causa celos, Leo. Causa celos. Entonces, y como esa energía causa celos, lamentablemente, en algún momento tú posiblemente lo vas a tener cerca, Leo. Entonces, tú tratas, mi querido Leo, de no meterte en problemas. Tú no quieres conflictos en tu vida. No es que tú, de repente, hayas nacido con mala suerte o que tú atraigas los problemas. Lamentablemente, mi querido Leo, no todo el mundo te quiere. Hay muchos celos, hay mucha envidia. Vuelvo a decir, por tu belleza, por tu inteligencia, por tu carácter, porque las cosas te van bien. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Leo, en primer lugar, lleva contigo siempre una sortija de acero. Hazte limpiezas con el huevo, con el alumbre, con la vela, cariño, agua de canela, báñate con agua de canela, para que puedas espantar toda esa mala energía, Leo. A lo mejor tú estás entusiasmado, entusiasmada con un proyecto y siempre hay obstáculos. A lo mejor, cariño, sales con una persona, todo marcha bien y luego cambia su carácter, Leo. ¿Por qué? Porque estás vibrando con personas negativas. Cada vez que tú das un abrazo a una persona, automáticamente o abrazas a un árbol sin que se dé cuenta, ¿no? O cuando llegas a casa, o busca tierra húmeda, un jardín, con las manos abiertas, ponlo lo que es en el suelo, para que se vaya toda esa mala vibra, Leo. Porque yo siento que todo el mundo te mira, te observa. Todo el mundo, cariño, en algún momento de su vida, quiere ser como tú, Leo. Por eso que hay celos, corazón.
Vamos a continuar. Entonces, lo que yo te recomiendo también, cuando te dice, libera el fondo de tu pensamiento con confianza. Ya sabemos, cariño, que lamentablemente no te quiere, ¿vale? Pero no te estés comiendo la cabeza constantemente. Trata de pensar en cosas positivas. Trata de imaginarte cosas buenas en tu vida. Porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás viviendo siempre con desconfianza, si tú siempre estás con miedo o tú de repente siempre estás con ira o resentimiento, lo único que vas a traer son esas cosas en tu vida. Libérate, libérate. Hay una persona que te ha pagado mal. Hay una persona, cariño, que te ha dado un resentimiento. Tú lo has hecho la cruz porque tú vives desconfiado y desconfiada. Pero no siempre puedes estar así, cariño. No siempre puedes estar así, mi querido Leo. Mucha gente te admira, mucha gente quiere ser como tú. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Más información. El tarot Z, Leo. Vamos a ver el tarot Z, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la carta corazón de la rueda. Vale. Quiero que te fijes bien en esta carta. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está tomado de la mano de una criatura. Al fondo hay un reloj, corazón, el tiempo, Leo. Este personaje es como si fuera un padre, una madre, un hermano. Vale. Siento, mi querido Leo, corazón, que en estos momentos es como que tú fueras un gran apoyo para muchas personas en tu entorno, en tu alrededor, Leo. Siento, mi querido Leo, que muchas personas dependen de ti. Puede ser familia, puede ser hijos, puede ser un amigo o la empresa depende de ti, Leo. A veces, mi querido Leo, tú te sientes de repente cansado, cansada, o simplemente no ves la luz, Leo. Pero si te das cuenta, aquí esta criatura no te suelta de la mano. En algún momento, mi querido Leo, una palabra de aliento, un consuelo, o de repente, cariño, yo que sé, una palabra bonita, las personas que te quieren te lo dicen. Y siento esto, mi querido Leo, que te da motivo para seguir adelante. Muchos de ustedes, Leo, me dices, Richard, ¿por qué tanta responsabilidad? ¿Por qué tengo que estar cargando toda esta cruz? A veces te sientes desvanecer y es normal. Es normal. A veces estás triste o lloras en silencio por lo que puede venir más adelante en el futuro. Pero siento, mi querido Leo, cariño, que hay muchas personas que te admiran porque tú estás sacando adelante una situación. Y como el tiempo pone a todo en su lugar, muy pronto, corazón, ese martirio se va a acabar. O muy pronto el tiempo te va a recompensar, Leo. Lamentablemente, mi querido Leo, tú estás como una montaña rusa de emociones. Hay días en los cuales tu mundo es precioso. Hay otros días, cariño, en la cual todo se desmorona, Leo. Pero esto no quiere decir, cariño, que siempre va a ser así. No. Admiro mucho que ustedes se están portando como si fueran jefes y jefas de familia o estás sacando adelante a muchas personas que en estos momentos te necesitan. Estás agotado, estás agotada, lo entiendo, pero muy pronto va a haber recompensa para ti, Leo. Vamos a ver qué más me dicen, Leo. Vamos a ver qué más me dicen, mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del caballero de copas. Te preocupa mucho posiblemente el futuro de tus hijos.
o de una persona menor que tú. Te gustaría hacer más por ellos, pero en estos momentos te sientes como limitado, limitada. Puede ser también familia, puede ser una persona X, una persona que tú no conoces. Pero sin embargo, mi querido Leo, a pesar de la circunstancia, tú te mantienes firme y con fe, o te vas a mantener firme con fe. Lo que yo veo aquí, mi querido Leo, que a lo mejor de repente tú te estás confiando con personas que en estos momentos, pues, quizás no tienen ganas, o de repente, corazón, esta persona, pues, se siente limitado o limitada. Puede ser el caso, ¿vale? Porque si te das cuenta, aquí hay un caballo que tiene lo que es una pata de madera y tiene como unas sogas que lo limitan. Es como que tú intentas rescatar a una persona, tú intentas que esta persona recupere su confianza, su poder, tú estás intentando dar buen ejemplo, pero este grupo de personas es como que lo entra por aquí y lo sale por aquí. Entonces, mi querido Leo, no te sientas mal si a lo mejor de repente, corazón, esta persona no logra avanzar, porque tú estás poniendo todo de tu parte. Y cuando digo esta persona, mi querido Leo, puede ser hijos, familias, amigos. No puedes rescatar a todo el mundo, Leo, pero sí a las personas que quieren ayudarse a rescatar. Mi leoncito. Vamos acá más cartas. Esta persona también puede ser pareja, ¿por qué no? Siento, mi querido Leo, que tú has tenido lo que es una discusión con esta persona. Y esta persona, mi querido Leo, si a lo mejor de repente es tu pareja, esta persona es como que te hubiera echado de casa, de tu trabajo, quizá de repente con lo que tú tenías puesto, Leo. Y esto a ti te ha dolido, cariño. Pero recuerda, mi querido Leo, que el tiempo pondrá todo en su lugar. En este momento, Leo, te hubiera gustado que esta persona posiblemente te acompañe en tu vida, pero no, te da la espalda, fíjate, te da la espalda, cariño. Por eso que te decía que no puedes ayudar a todo el mundo, Leo, por más que tú quieras. En este momento esta persona, cariño, prácticamente se está dejando guiar por terceras personas o por personas cercanas. Esta persona se consume, pero sin embargo, es como que le hubieran puesto una venda en los ojos, Leo. ¿Por qué te digo que se consume? Tú sufres, sí, pero tienes fuerza, fíjate bien. Una persona vigorosa, una persona atlética, pero esta persona que te da la espalda, que pone limitaciones, está hueso y pellejo, Leo, pero sin embargo, no baja la guardia. Esta persona, cariño, si te das cuenta, hay muchas palomas que rodean a este personaje. Quiere decir que muchas veces no actúa por decisión propia, sino porque existe otra persona que lo está manipulando. Es una pena, pero es así. Vamos a ver qué más dice. Me sale lo que es la carta del 4 de bastos. Te preocupa mucho el desenlace. Te preocupa mucho posiblemente qué va a pasar en el futuro a partir de ahora. Algunos de ustedes, Leo, están tratando de salir adelante con los hijos, con la familia o con una persona que depende de ti, mi leoncito. Últimamente estás teniendo mucho insomnio. Últimamente te levantas mucho en la madrugada, 3, 4 de la mañana. A veces te gustaría dormir más, pero tienes que madrugar por el trabajo, cariño, y porque hay muchas situaciones que tienes que arreglar. Hay una ventana rota, corazón. Parece como que alguien quiere influir con tus energías. A lo mejor estás teniendo muchas pesadillas, a lo mejor de repente te levantas asustado, asustada, y no entiendes por qué. Como tenemos lo que es una ventana rota en el fondo, si te das cuenta aquí, alguien interrumpe tus sueños. ¿Qué me está diciendo con esto, mi querido Leo? Que posiblemente hay una persona que inclusive te está trabajando, o esta persona habla mal de ti y esa energía te llega a lo que es a tu vida.
Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Alguno de vosotros posiblemente me diga, Richard, esto ya lo sabía y estoy actuando. Cuando te digo actuar, estás actuando para tu recuperación, para cuidarte. A lo mejor muchos de vosotros, cariño, están lo que es en una oración constante, una limpieza, o estás llevando lo que es algún tipo de amuleto. Te estás cuidando. Siento que poco a poco vas a ir recuperando lo que es tu poder, tu autoestima, tu control, Leo. Poco a poco. Hay un motor y motivo para que tú salgas adelante. Puede ser proyectos, puede ser hijos o puede ser familia. Pero también hay una reclamación, mi querido Leo, ¿vale? No sé por qué siento un Piscis y un Sagitario, cariño. Entonces, Leo, mira, estás en una lucha de energía, Leo. Sí, estás en una lucha de poder también. Por una parte, corazón, quizás de repente, como no pueden contigo en este plano terrenal, no pueden de repente, yo que sé, corazón, bajar tu autoestima, empiezan con la parte espiritual. Leo. Siento, mi querido Leo, que esto es en base a la envidia, al celo. Hay muchos celos en tu entorno, mi querido leoncito. Y lamentablemente te has topado con una persona muy cabezota, que no quiere entender. No lo culpo al 100% porque esta persona está ciego y está ciega, o hay alguien que lo manipula, Leo. Esta persona de repente tú lo conoces y me dice, Richard, su carácter no es así. Es cierto que es un poco cabezota, es cierto que es un poco terco, pero no para que llegue hasta este nivel, porque tú sientes que te está haciendo daño. Pero cariño, no está siendo él, no está siendo ella. Alguien está manipulando su vida, mi querido leoncito. Eso es lo que está pasando, cariño. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, Leo. Las características, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Puede ser que con esta persona, cariño, tienes problemas legales o tiene que tomar lo que es una decisión. Tiene los ojitos un poco chinitos, parece que fuera rasgos asiáticos. La carta de la estrella, cariño, me dicen, te viene lo que es una respuesta, un contrato o un documento, pero es un contrato o documento que a lo mejor implica desplazamiento. No está lo que es en tu zona de confort, cariño. Siento que para muchos de ustedes, mi querido Leo, si a lo mejor están haciendo algún tipo de trámite legal para poder viajar o ir lo que es otro país, te llega esa noticia, ese mensaje. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un Piscis. Piel blanca, cabello largo, negro, castaño o rojo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, también puede ver la posibilidad que existe una distancia entre vosotros dos. Vamos a continuar. La carta del 9 de oros. Hay una persona con la cual tú tienes mucha química, que a lo mejor está dentro del trabajo, dentro del proyecto. Esta persona a lo mejor, cariño, depende de él o de ella, o puede ser tu jefe o tu jefa, o tiene lo que es un cargo alto. Es una persona de piel morena, o de repente más moreno que ustedes o más morena que ustedes. Algunos tienen lo que es el cabello rizito. Una persona que tiene un carácter muy bonito, sinceramente. Es una persona con la cual tú te sientes protegido o protegida con él o con ella. Esta persona, cariño, trata de hacerte sonreír, esta persona trata de apoyarte, es una persona con la cual en estos momentos tú puedes confiar mucho en esta alma pura, ¿vale? Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 8 de bastos, vas a recibir una noticia o un mensaje que a lo mejor es un poco desagradable, especialmente de una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries, mi querido Leo. Entonces, corazón, trata de estar tranquilo, tranquila. Cariño, siento que es una semana de provocación, pero tú actúa con inteligencia. Corazón, ¿vale? Siento que lamentablemente estás rodeado de mala energía. Trata de hacerte una limpia, trata de protegerte o simplemente ignora a las provocaciones. Tú vas a llegar lejos, cariño, pero la envidia es muy fuerte, ¿vale? Como dicen, cariño, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿vale? Ellos quieren ser como tú, ellos quieren ganar como tú, ellos quieren triunfar como tú, ellos quieren tu belleza, pero no pueden, pues, cariño. Por eso que pasa lo que pasa. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Suerte, cariño.